te suplicamos, Padre, que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 8, y voy a llamar nuestra atención al verso 35, solamente recapitulando un poco de lo que habíamos dicho el domingo pasado antes de terminar. Unos creen que las personas que habían visto esta escena tan dramática de el Señor Jesús liberando a este hombre lleno de demonios, sería suficiente para poder haber hecho un cambio en ellos. Estas personas, muchos creen que se habían enojado con ellos porque habían perdido una cantidad económica importante. Estos animales en los cuales habían caído o se habían metido estos demonios, finalmente habían muerto al caerse en este despeñadero, y era una pérdida bastante impresionante de dinero. Sin embargo, la realidad no fue esa. No hubo una queja por parte de los dueños. Estos hombres no se quejaron respecto a esto, no hay ninguna anotación en el texto, en los evangelios, y en realidad entonces este hato de cerdos que se perdió no fue el problema. El enfoque de este pasaje, y si usted recuerda, habíamos dicho que lo íbamos a separar en 3 puntos. En primer lugar, era mostrar el poder y el efecto del pecado en la vida de las personas, en la vida de los hombres. Este hombre era una muestra de lo que puede hacer el pecado con una vida. El pecado hace de una persona, lo baja a una condición totalmente inmoral, lo hace un sinvergüenza, lo hace un hombre que causa temor a las demás personas, lo humilla en una situación de miseria, de un animal que es visto de una forma repugnante, vergonzosa. Es un hombre que vive atado, es un hombre que está condenado a estar viviendo entre los muertos. Y habíamos entonces señalado esas características del efecto que hace o que logra el pecado en la vida de los hombres. Y por otro lado, la semana pasada vimos el poder, el efecto y la grandeza de Dios al restaurar, al restablecer a un hombre de esa condición, que era una condición como la de usted y como la mía. Nosotros estamos en esa misma condición de miseria, estamos totalmente entregados, porque yo quiero ser muy claro, hay mucha gente que se dice que no es mala y que no hace daño a nadie, pero la Biblia solamente habla de 2 condiciones de seres humanos: el que pertenece a Dios y el que no pertenece a Dios. Y al no pertenecer a Dios, pues no es hijo de Dios, y por lo tanto es hijo de ¿quién? Del diablo. No es otra cosa, obedece a su propio deseo, está envanecido, él mismo se ve totalmente lleno de soberbia, y entonces está en esta condición. Así fue como sucedió. Este hombre está en esta condición, perdido, y usted y yo sin Dios estábamos perdidos, alejados de Dios, y ahora aquí este hombre ha disfrutado y ha gozado del efecto restaurador y transformador de Dios. Entonces, nuestro texto no debe de enfocarse en esta escena tan espectacular, por así decirlo, de más de 1000 cerdos cayéndose de una forma impresionante al despeñadero, sino que nuestra atención debe de concentrarse en el poder que el Señor Jesús tiene de transformar una vida. El Señor Jesús transformó la vida de este hombre, y entonces lo llevó, dice el verso 35, que hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo? Y habíamos señalado esto. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Sentado en dónde? A los pies del Señor Jesús. Esto habla de que un hombre que ha conocido a Dios, que ha visto la presencia de Dios y que ha reconocido quién es Dios, debe terminar de esa manera, sentado ahí, entendiendo la necesidad de dónde debemos de estar, cerca del Maestro, cerca de Dios. Si hay un lugar donde usted debe de buscar estar cada día, no es cerca de la persona importante, no es cerca del hombre poderoso, del hombre rico o del hombre pudiente.
usted y yo tenemos que estar cerca de aquel que es el Señor y dueño de la vida. Y este hombre estaba sentado allí a los pies de Cristo. Tenemos necesidad de estar cerca de Dios. Y no solo eso, dice que estaba sentado y que estaba ¿qué? Vestido. Dejó la condición en la que estaba, como desnudo, andando de esa manera. Esta condición de estar desnudo es simplemente de un hombre que ha perdido toda vergüenza y vive una vida así. Qué impresionante es conocer día a día en noticias tan impresionantes de niños, de jóvenes que asesinan. ¿Saben cuánto cobran en Acapulco por asesinar a una persona? Hay personas que asesinan por 100 pesos. 100 pesos. Si me dan 100 pesos, yo mato a alguien. ¿Qué condición de vida es la que estamos enfrentando en nuestra sociedad? Este hombre estaba en una condición como esta, perdido, en vergüenza, desnudo, sin importar hasta qué punto había llegado a estar. Se lastimaba, esa era la condición. Y entonces este hombre dejó esa condición y ahora se ve vestido. Está vestido, está sentado y vestido de una forma totalmente distinta, pero lo más impresionante es no solamente que Dios me logra a mí ayudar para estar en su presencia, cerca de Él, buscándolo, consciente de mi necesidad, sino que ahora también estoy consciente de que tengo que estar bajo otra condición. Él ha cambiado mi interior, ¿sí? Y Él ha cambiado mi exterior, pero sobre todo la tercera cosa que se nos describe en el versículo es que Él estaba en su ¿qué? Cabal ¿qué? Juicio. Su mente había sido transformada. Dios había hecho algo que no es fácil hacer. Usted puede platicar con un joven rebelde y parece que por más que le diga algo, su mente está totalmente ¿qué? Bloqueado, no entiende razón, no hay manera de cambiar su posición. Se le dice y se le insiste y se le trata de explicar de alguna manera y simplemente no logra uno poder hacer contactos, hacerle sensible, hacerle entender. Cuando una persona está en pecado es así. Pero es Dios el único que puede restaurar una mente. Es Dios el único que puede hacer entenderle a una persona su mal, su problema. Y es Dios el que puede hacer cambiar entonces su mente, porque de nuestra mente y de nuestro corazón vienen todas las cosas malas. Es nuestra mente, nuestro deseo, nuestro pensar, nuestro querer, el que sufre de ese tipo de cosas. Y entonces hallaron a este hombre, el cambio fue radical, fue innegable, era una situación inexplicable para poder comprender de todas las personas. Este hombre ya no estaba desnudo, sino estaba vestido, estaba sentado a los pies de Jesús, no estaba vagando más ya sin rumbo. Este hombre había dejado de estar viviendo entre los sepulcros y ya no estaba ni lamentándose, ya había dejado esa situación de muerte en la que él vivía y ahora está en la presencia del Señor y del Dios de la vida. Y ahí está, en silencio, sin gritar, sin lamentos, tranquilo y en la mejor condición que usted y yo quisiéramos tener. ¿Qué es lo que Dios puede dar que nadie más nos puede dar? Dios puede darnos la paz, la tranquilidad que nadie puede dar. Esa es la realidad. Es la manera en que Dios puede cambiar la vida. Dios logró que este hombre estuviera en control, dejara de lastimarse, ahora estaba consolado, no estaba atormentado, y es decir, estaba mostrando la sanidad dada por Dios, no una locura causada por demonios. Ahora es esa condición en la que está este hombre. Este es un precioso cuadro entonces de la obra transformadora de Dios, y sin duda Jesús explicó esto a esta gente que estaba allí, diciéndole que que él había venido a buscar lo que se había perdido, y usted y yo somos de los que estábamos perdidos. Nosotros somos los que estábamos necesitados de Dios,
Y entonces pudiera haberse esperado que esta gente se hubiera alegrado por haber visto este acto de restauración, de sanidad a este hombre que estaba en una condición atroz y que pudiera tener tranquilidad. Sin embargo, dice el versículo 35 al final, ¿qué dice? Que la gente que estaba allí tuvo ¿qué? Miedo. Y yo le había dicho que esta palabra miedo viene del griego fobeo, que implica un gran terror. De ahí viene la palabra fobia. Ellos se dieron cuenta de que eran pecadores porque estaban en la presencia de Dios. Ahora vamos a pasar al versículo 36, por favor. Vaya usted al verso 36 y me acompaña con su vista. Y hemos visto entonces el efecto del pecado, hemos visto el gran poder restaurador de Dios, y ahora vamos a ver lo que verdaderamente mata y destruye al hombre. Muchas veces nosotros somos o estamos culpando, y yo recuerdo un caso que siempre estamos echando la culpa al diablo, ¿no? Y parece que entonces es que el diablo me hace esto, el diablo me hace lo otro, y hay mucha gente que dice es que me pasa esto tal día y me pasa tal, y entonces acuden y entre broma dicen que van a hacerse una limpia o que van a hacer tal cosa y que quién sabe qué, y es que me pasa todos los días algo malo. Pero yo quiero que entendamos cuál es el verdadero problema del hombre. Verso 36, y los que habían visto, los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó a Jesús, estoy agregando Jesús, pero ¿se entiende? Que se marchase de ellos, pues tenían ¿qué? Gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A ver, hasta ahí la lectura. En un contraste muy claro con lo que había vivido este hombre cuando estaba poseído por estos miles de demonios, la forma en que respondieron los que supuestamente estaban sanos. Ahora, quiero que entienda esta comparación. El enfermo, el hombre en miseria, era el endemoniado, ¿sí o no? Sin embargo, lo que yo quiero decirle es que estos hombres que aparentemente no estaban endemoniados, no estaban enfermos, no se golpeaban, no estaban desnudos, no parecían animales, no vivían en sepulcros, estaban en una condición, escuche bien, aún más crítica que el propio endemoniado. La forma en que ellos respondieron, estas personas que aparentemente estaban bien, era es impresionante. Esto nos ilustra el poder del pecado sobre la gente que vive sin Dios. El pecado, ¿qué hace, hermanos? Ciega. Tenían ojos y estaban frente a Jesús, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Estaban frente a vieron ellos o contemplaron ellos un acto de poder supremo, único, o que únicamente podía haber hecho el Dios de verdad. Y sin embargo ellos creyeron. No, y no solamente no creyeron, sino que le pidieron y le rogaron al Señor Jesús que se fuera. Hoy nuestra sociedad, que tiene muchos años, hablo de nuestro México, que conoce mucho acerca de Dios, está muy lejos de ¿quién? De Dios. Conocen a Dios, pero están ciegos. El pecado ciega la verdad y nos hace no solamente no verla, sino a que a esta gente le hizo odiarla. Eso es lo que sucede. Rechazaron toda la evidencia de la verdad. Neciamente se aferraron a una falsa ilusión de bienestar, porque el amor a la maldad
domina al hombre en pecado. Voy a volver a decir esto. El pecado produce una falsa sensación de bienestar. La gente dice, no necesito ¿de quién? De Dios. No necesito de tu Biblia, no necesito de ese Dios que tú hablas, yo estoy bien. No necesito que me hables de Dios. Yo vivo bien. No se dan cuenta de su condición miserable en la que viven. Están ciegos. Y no solamente están ciegos, están ¿qué? Sordos. Porque a pesar de que viven en esa situación, simplemente no se dan cuenta, rechazan, prefieren esa situación falsa de bienestar, porque aman, dice, porque Jesús vino al mundo y el mundo no le ¿qué? No le conoció, porque amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. No quisieron a Jesús. Por el contrario, ¿qué hicieron con el Señor Jesús? Fueron, lo golpearon, lo azotaron como un delincuente, peor que un delincuente, lo pusieron en una cruz y allí gritaron desde horas antes, crucifícale, no lo queremos. Y de forma burlona pusieron en su cruz, este es el Dios, el rey de quién, de los judíos. Como antes había dicho, estos hombres que apacentaron a los cerdos y junto con los que habían visto a Jesús expulsar los demonios y enviarlo a los cerdos, dice el verso 36, por favor, ¿qué dice? Les contaron cómo había sido salvado ¿quién? El endemoniado. Ellos oyeron la historia completa con todos sus detalles. Escucharon todo, vieron todo. Algunos dicen que los que no creen en Dios pudieran ser convencidos cuando vieran un milagro suficientemente convincente, poderoso, pero este texto bíblico es el claro ejemplo de que aún gente que puede ver al Señor Jesús a obrar un milagro tan impresionante como este, simplemente no es suficiente. No es suficiente. No basta. Escucharon a Dios, vieron cómo el Señor Jesús se confrontó con este demonio y simplemente ellos no hicieron caso. Rechazaron al Dios de la vida. Como antes dije, entonces estas personas simplemente cerraron sus ojos, cerraron su corazón, taparon sus oídos. Ellos vieron una prueba indiscutible del poder salvador de Dios y simplemente lo rechazaron. Es difícil imaginar, hermanos, una prueba más grande y más clara de cómo el Señor Jesús obró y demostró ser el Hijo de Dios. Él era Dios mismo, expulsando a miles de demonios de estos dos hombres. Y ese es el gran poder y el dominio del pecado en los que oyeron el relato, que en vez de creer, por favor, vean qué dice el versículo 37. En lugar de creer, en lugar de postrarse a los pies, en lugar de acercarse al Señor Jesús como aquel hombre y acercarse a sus pies y decir, Señor Jesús, mira, quiero conocerte, quiero saber de ti, ellos simplemente, dice el verso 37, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, ¿qué hizo? Le rogó que se marchase de ellos. Sus corazones entonces eran como la tierra endurecida. Usted recuerda que hace algún mes atrás vimos cómo la tierra, hay varios tipos de tierra, y hay tierra que está totalmente dura. Han caminado tantas cosas, se han dejado contaminar de tantas cosas que su corazón simplemente está endurecido. Y así estaba su corazón de esas personas. La semilla simplemente no penetró en su corazón. Lucas reitera que las personas quisieron que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque tenían gran
gran temor, es lo que dice el verso 37. Al saber que estaban en la presencia del Dios verdadero, del Dios del Dios de paz, del Dios de los ejércitos, ellos simplemente prefirieron amar más su pecado. Amaron más las tinieblas, como dijimos. Juan 3, 19 dice eso. Y estando cegados por Satanás, porque Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4 que él es el que cegó el entendimiento de los hombres. Solo querían deshacerse de aquel cuya presencia los intimidaba. Querían que se fuera. Déjanos, aléjate, te tenemos temor y no queremos saber nada de ti. Ellos simplemente estaban intimidados y aterrorizados. No hubo ninguna palabra. ¿Hubo un gracias? ¿Ven ahí un gracias de parte de alguien? ¿Alguien les dijo gracias, Señor? No hay agradecimiento. ¿Y cuánta gente hoy disfruta del amor, de la bendición, y Dios le da un nuevo día y la gente simplemente no tiene gratitud para con Dios? Porque sus propios dioses son ellos. Ellos quieren ser alabados. Ellos quieren ser el centro, el ombligo de todas las cosas. Solo querían deshacerse de aquel cuya presencia los intimidaba y aterrorizaba. No hubo ninguna palabra de gratitud por haberles librado de este hombre que era peligroso, de estos hombres que causaba. Asombrosamente vieron a Jesús como una amenaza. Fíjese, tenían miedo del endemoniado la gente, ¿sí o no? Pero le permitían vivir cerca, ¿sí o no? Y al Señor Jesús, la presencia más extraordinaria, el hombre lleno de compasión y misericordia, a él sí le pidieron que se fuera. Preferirían vivir con gente como este endemoniado que vivir cerca de la presencia de Dios. Esto es lo terrible. Esto es lo que verdaderamente mata. Que conociendo al Dios de la vida simplemente quieran rechazarlo, lo rechazan. Entonces vieron a Jesús como una amenaza más grande que el propio endemoniado y prefirieron a un endemoniado que al Hijo de Dios. Prefirieron estar aterrados por Satanás, por los demonios de Satanás, en lugar de ofrecer reverencia a Dios. Prefirieron soportar la presencia del peligro de los demonios que la presencia de liberación, de sanidad, de restauración que Dios puede dar. Prefirieron el mal antes que a Dios, el Dios de bondad. Prefirieron a un hombre que habitaba en las tumbas que al Señor de la vida. Yo quiero detenerme y terminar. ¿Qué es lo que estás prefiriendo tú hoy? ¿Qué voz quieres escuchar? ¿Quieres seguir viviendo con cierta conformidad, con cierto bienestar que tú crees? ¿Quieres seguir siendo atormentado, medio atormentado, pero no quieres acercarte a Dios? Este es el lamentable estado caído y no regenerado de la humanidad. El ser humano se siente más a gusto, escuche bien, con los demonios que con Cristo, quien tiene poder para expulsar a cualquier demonio. A menudo esto es lo que ocurre. Los que tratan de ayudar a delincuentes, escuche bien, ¿cuál fue la molestia? ¿O qué es lo que sucede con mucha gente? Hay personas que buscan restaurar o ayudar a personas que se han convertido en delincuentes. Una de las labores importantes de la iglesia cristiana es que la iglesia cristiana visita no solamente hospitales, ¿qué visita? Cárceles. ¿Y qué hay en las cárceles? Violadores, asesinos, gente que roba, gente que lastima. Y a mucha gente diría, no, les entra el problema de Jonás. ¿Qué quiere? Quiere que esa gente que muera y sufra. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios, en su palabra dice, no quiero la muerte de quién, del pecador, no quiero la muerte del impío. Yo he venido a ellos. Jesús sanó y restauró a estas personas y hoy parece que preferimos que nadie ayude a la gente que vive en pecado. Que esas personas mejor estén internadas en un psiquiátrico, estén encarceladas y separadas, rechazadas totalmente, en lugar de buscar que esas personas, una cárcel debería de convertirse en un centro, así se les llama, centros de ¿qué? De readaptación social.
pero en realidad usted sabe que se convierten muchas veces, lamentablemente, en lugares donde la gente es totalmente capacitada para hacer cosas peores. Pero mire, hermano, la iglesia debe seguir predicando en cárceles, porque ahí ha habido testimonios de personas que han sido convertidas de una vida de esa condición a los pies de Cristo. Es un trágico reflejo de la oportunidad que esas personas perdieron. Verso 37, termino. Jesús, entrando en la barca, dice que ¿qué? Que se volvió, regresó a Capernaum. No hay registro de que Jesús haya regresado a esta región de Gadar, jamás. Ya no hay. Parecería que el Señor Jesús les dio una oportunidad y simplemente esta gente ¿qué? La perdió. Hoy Dios ha venido. Y fueron las mismas palabras: Jerusalén, Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entraba en la última semana, la semana de la Pasión, la Semana Santa? El día lunes fue a Jerusalén, y al ver a Jerusalén, porque cuando entra a Jerusalén es un valle hacia atrás, él entra por una parte alta y ve a Jerusalén, le dice: Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es el día de tu visitación, he venido a ti. Jerusalén, tú que matas ¿a quién? A los profetas, tú que apedreas. Te quise juntar como la gallina junta ¿qué? A sus polluelos, pero ¿qué? No quisiste. Te quise abrazar, te quise amar, y tú no quisiste. Me rechazaste. Jesús entró en su barca, se fue de ahí, dice que se volvió. Pero gracias a Dios la historia no termina allí. Parecería que Dios se olvidó de ellos, que Jesús fue así, pero sabemos que Jesús no es así, ¿o sí? Ve el verso 38. El hombre de quien habían salido demonios le rogaba que le dejase estar con él. Había una disposición total de este hombre por dejar todo y seguir a Jesús. Esa es la actitud correcta. Señor, dejo todo, ¿y qué? Y te sigo. Usted recuerda cuando los discípulos, más bien Juan, Andrés, Jacobo, Pedro, Juan no, perdón, pero Andrés sí, Jacobo, dice que dejaron sus ¿qué? Sus redes que le siguieron. Así es, dejamos todo y le seguimos. Dice, entonces este hombre tenía una disposición, estaba agradecido por haber sido liberado de su condición y de esos demonios, y Jesús era su Señor ahora, era su Salvador y su libertador. Esto explica que quisiera ir con Él y aprender de Él, pero Dios tenía un plan diferente. Ve el verso 38, por favor. Le despidió diciendo, ¿qué le dijo, por favor? Verso 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Me detengo aquí, puesto que sabía lo suficiente. Este hombre ya conocía lo suficiente para ser salvo. Este exdemoniado conocía lo necesario para convertirse en un instrumento en las manos ¿de quién? De Dios. Jesús dejaba, escuche bien, dejaba ese lugar, pero dejaba a alguien, ¿a quién? Alguien responsable de predicar ¿qué? El Evangelio. Usted y yo debemos de ser misioneros en Gadar. Quisiera ponerle el nombre a este mensaje: el misionero de Gadar. Creo que lo voy a cambiar, puedo cambiarlo. Yo quiero ser un misionero en Gadar. En ese lugar donde yo di testimonio de lo peor que era y la gente me temía, ahora yo mismo voy a hacer que esa gente pueda encontrarse con Dios, mi Salvador y mi Señor. Es lo que yo quiero ese era el deseo de Dios para este hombre. Hubiera sido magnífico que este hombre acompañara a Jesús, ¿sí o no? Pero era más importante, Dios ve más allá de eso, y por eso lo dejó allí, porque quería que este hombre se convirtiera en un testimonio vivo y claro del poder de Dios y de la sanidad de Dios y del poder restaurador de Dios. Entonces, esta es la gracia de Dios frente al rechazo del hombre. Usted lo rechaza y ¿sabe qué hace Dios? Dios le da gracia. ¿Y gracia sobre qué? Sobre gracia. ¿Cuántas veces se rechazó usted a Jesús? Yo no sé cuántas veces, pero seguramente fueron muchas.
y Dios demostró gracia. Y el Señor Jesús entonces da gracia, aunque no la merecían. ¿La merecía este pueblo? Lo rechazó y le rogó que lo dejase, ¿sí o no? Le dijo, vete de aquí, no queremos nada de ti, aléjate, Señor. Y sin embargo el Señor muestra gracia a estas personas. Ellos lo rechazaron al Señor Jesús, pero Jesús no lo rechazó por completo. En obediencia a la orden, por favor, verso 39, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le ordenó que contara a los demás que le contara a todas las demás personas lo que Dios había hecho con él, y les dijo lo que Jesús hizo. Y lo más importante era decirle a toda la gente que Jesús era ¿qué? Dios. Jesús era Dios. Como resultado del testimonio del poder del Señor Jesús, dice Marcos 5:20, por favor, yo voy a invitar a que se ponga de pie. Marcos 5:20 es el mismo relato, pero quiero que algo pueda usted ver en Marcos 5:20. Vamos a terminar. Marcos 5:20. Dice el verso 20, por favor, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos ¿qué? Todos se maravillaron. Pero no se maravillaron de él, se maravillaron de lo que Jesús había hecho. Yo quiero que usted vaya, hermano, y usted tiene un Gadar, un lugar donde usted vive, un lugar donde usted trabaja, y usted ha sido puesto allí para que usted pueda llevar el mensaje. Recuerde esas palabras y ojalá usted acepte ser un misionero en Gadar. En el lugar donde antes usted dio un testimonio terrible, donde la gente podía hablar tantas cosas de usted, hoy usted puede ser un hombre del que puedan decir, Dios ha hecho un cambio, y todos se maravillaron. Dice que se fue, repito, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dios ha hecho esto en mí, Jesús hizo esto en mi vida, Él hizo esto en mi vida. Este pasaje nos enseña, uno, la absoluta autoridad de Cristo sobre los demonios. No hay nada que temer. No tenga temor a ningún tipo de esta situación. La gente puede hablar de muchas cosas como estas, pero usted debe tener certeza de que Dios está con usted y nada puede causarle un temor de esto. Segunda cosa, la salvación de Dios es para todos, para gentiles, para judíos, para cualquier condición, para todo tipo de persona, para ricos, para pobres, para gente de diferente condición social, no importa. Dios, tercera cosa, Dios se acerca siempre compasivamente aún a las personas que lo rechazan. Hay gente que hoy usted puede hablarle de Dios y la gente no quiere saber de Dios. Usted vuelva con amor y con aprecio, vuelva a buscarlo y vuélvale. Y cuando tenga una necesidad, ¿qué le va a decir? Yo te platiqué de Dios y no quieres saber nada. Pues ¿va a hacer eso? No. Muestre amor a ellos. Muéstrele amor. Y cuarta cosa, es responsabilidad de todo creyente hablar a otros de lo que Jesús, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos en pecado y Él nos liberó. Y Dios tiene un gran, lo que usted no debe dejar de decir es Dios tiene gran poder sobre el pecado. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, por estar cerca de nosotros. Queremos estar a tus pies, pero sobre todo, Padre, hoy nos has llamado, Señor, a convertirnos en misioneros de Gadar, en Gadar. Padre, ayúdame a contar, a hablar a otros de las grandes cosas que has hecho conmigo, con nosotros, Señor. No nos has dejado, no nos has abandonado, nos has sostenido. Tu presencia, tu bondad, tu misericordia es constante con nosotros. Te alabo, Padre, porque eres bueno, porque nos sostienes, porque, Padre, aunque muchas veces te rechazamos, aunque muchas veces, Señor, nos alejamos de ti, tú, Padre, nos buscaste tantas veces. Has tenido tanto amor y tanta misericordia. No nos rechazaste. Nosotros muchas veces cerramos la puerta y azotamos la puerta, no queriendo escucharte, no queriendo saber nada. Pero tú, con amor eterno, Padre, nos amaste y nos llamaste. Tú eres el Dios de la gracia. Porque a pesar de nuestra rebeldía, de nuestro enojo, Padre, tú tienes misericordia y nos buscas. Hoy, Señor, Padre, úsanos como instrumentos en tus manos.
para convertirnos en aquellas personas que vayan y cuenten y platiquen a todos lo que tú has hecho por nosotros. La gente tiene que saber de ti y de tu gran poder transformador, vivificador y salvador que tienes. Gracias, Señor, por salvarnos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Dios. Amén.